Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Bienvenida despierta por el planeta Joana Alfaro, directora de Prodelfinus. Es una gran alegría recibirlos por primera vez en nuestro programa. Hay muchísimo para conversar. Estás en Lima, ¿no, Joana? ¿Nos Sí, escuchas? se para un poquito, ¿no? ¿Tú nos Pero escuchas? sí, se corta un poquito, pero feliz de estar acá. Gracias por la invitación y para hablar sobre la naturaleza, los animales y el mar. Feliz. Maravilloso. Nosotros aprovechamos ya para, como decíamos antes de establecer el contacto contigo, para mandarle un saludo y un abrazo enorme a todos nuestros hermanos peruanos, país que tengo el placer de conocer y conocer muchísimo. Así que un abrazo gigante a la gente también de ahí de Lima, que me ha visto caminar por Miraflores, por ir a disfrutar frente al océano y compartir tanta gastronomía y tantas cosas maravillosas que tiene el pueblo peruano. Y hablando de compartir y de cosas maravillosas que tiene el pueblo peruano, primero que nada estamos hablando de su patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio de cada país sino su naturaleza, sus animales, su flora, su fauna? Empecemos por el principio, Joana. ¿De dónde nace? ¿En qué momento y desde dónde nace Pro Delfinus? Ya, Prodelfinos tiene tal vez más de 20 años, nació en el 95 y fue un grupo que se formó a partir del CEPEC, que es un grupo privado de investigadores en Pucusana. Es el Centro de Estudios Etológicos, o sea, cetáceos. Y CEPEC solo hacía cetáceos y la idea de crear Prodelfinos fue de ampliar un poco más el rango a incluir tortugas, aves, tiburones, rayas, ¿no? Y bueno, esas ramas realmente se han ido afianzando más solo a partir del 2000, tal vez. Entonces nació en mar, digamos, ¿no? Pero ahora también trabajamos un poco en Amazonía, entonces eh, hemos expandido un poquito el trabajo. Sí, además, bueno, como decíamos, Perú es un país que tiene tanta biodiversidad, tanto que disfrutar y tanto que proteger, ¿no? Antes de seguir avanzando sobre la labor que realizan, me gustaría, Joana, que me cuentes un poco de vos, de cuándo nace tu amor por la naturaleza, desde qué momento despertaste, tomaste conciencia, dijiste, este es mi propósito de vida, esto es lo que me apasiona y esto es lo que quiero hacer. Sí, yo creo que la tenía bien clara y primero ha sido a partir de libros, ¿no? De diccionarios, esos diccionarios gigantes, gordos. No había computadora, o sea, había computadora, pero no había como el uso de hoy, ¿no? Que lo tienes en la palma de la mano. Entonces, los libros, a través de libros, fue la primera inspiración y quería hacer algo en mar, eso sí la tenía súper clara. Eh, y como a mucha gente que ha trabajado con biología marina, cetáceos o ballenas y delfines era como mi sueño, ¿no? Eh, entonces fue a través de este tipo de animales el que, cuando yo sabía que era clara mi vocación, ¿no? Bien, aprovecho para contar una cosa que es personal, Joana, pero me vino a la mente y nunca la conté en más de 110 programas que llevamos. Recuerdo ahora, porque justo cuando te hago esa pregunta, claro, uno hace el efecto espejo, ¿no? Me vino a la mente, yo recuerdo cuando tenía 4 o 5 años, colgándome de una estantería gigante que había en mi casa, habría enciclopedias de animales. Claro, ahora los millennials o la gente que ha nacido con internet no entiende que antes uno tenía, si tenía la suerte de conseguir información, tenía la suerte de tener una enciclopedia con fotos a color y tener toda la información de los animales era como para privilegiados nada más. Y ahora recuerdo, me vi una imagen viéndome a mí con 5 años trepándome como podía los muebles para llegar a sacar esos libros y a ver. Y tal cual lo que tú decías, ¿no? El conseguir información, el empezar a motivarse. ¿En qué momento, Joana, bueno, cuéntame un poco cómo está formado Prodelfinus, ¿no? ¿Quiénes son parte? ¿De qué manera están colaborando y qué están haciendo hoy por hoy Prodelfinus? Sí, pero al final realmente hemos crecido bastante y eso es solamente gracias al trabajo de la gente que trabaja en el grupo. Muchos somos biólogos, hay algunos que son también, algunas personas que son veterinarios, hay ingenieros pesqueros
Y la fortaleza, creo, de Prodelfinos es de que hay miembros en el equipo que son pescadores o que han tenido familiares pescadores. Entonces conocen mucho acerca de la pesca y eso creo que nos ha motivado a trabajar mucho más en temas pesqueros ahora último, ¿no? Entonces, y cada uno tiene sus intereses y eso es lo rico de Prodelfinos, es de que cada uno viene con un interés propio, una idea propia que quiere desarrollar y bueno, ahí y en la oficina se da la plataforma para que cada uno vea qué es lo que más le interesa, ¿no? Entonces es un grupo bastante variado y ahí no puedo olvidarme de los voluntarios. Los voluntarios realmente nos ayudan muchísimo. Hemos tenido voluntarios extranjeros, muchos nacionales, y nos encanta tenerlos porque nos aportan la parte, la visión de afuera, ¿no? Cómo la gente ve Prodelfinus y cómo la ciudadanía puede colaborar en temas de conservación desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas, ¿no? Vamos a ahondar más adelante de qué manera cada uno de nosotros, o el pueblo peruano, o los voluntarios, o cada uno sobre todo puede estar no solo apoyándolos a ustedes, sino cambiando la realidad, que es lo que siempre invitamos de Despierta por el Planeta, que el cambio tiene que empezar por nosotros. El cambio realmente empieza por uno y la única manera de cambiar el mundo es a través del ejemplo. Pero quiero profundizar porque no es casualidad, y además tuve la suerte de verlo, quiero profundizar en esos seres increíbles que son los delfines rosados, ¿no? Que son los delfines de Río Amazonas, porque tú decías alguna cosa importantísima. Lamentablemente, el gran depredador y el gran enemigo de todas las especies de animales del mundo hoy por hoy es el ser humano, como lo ha sido quizás durante muchísimos años, siglos o milenios, pero ahora con la cantidad de personas que somos en el planeta y con la capacidad de destrucción que tenemos, sin lugar a dudas somos su principal enemigo. Y una de las razones que afecta al delfín y a un montón de especies tiene que ver con la pesca, porque el hombre sigue buscando su sustento de repente en la pesca, y el tema de las redes y de qué manera muchos pescadores todavía ven al delfín como una competencia por esos peces que le dan el alimento y el sustento, y se genera esa realidad. Y quiero darte el pase con esto, pero antes decir que tuve la suerte de estar en Laguna, Brasil, donde se produce un fenómeno increíble que tiene que ver que los delfines colaboran y cooperan con los pescadores. Naturalmente se ha dado una relación en la cual los delfines llevan el cardumen de peces hasta las orillas donde los pescadores a diario están con sus redes para, bueno, para pescar. Entonces, me gustaría que me hables de las dos realidades, ¿no? De eso que es increíble y es maravilloso, que habla de la inteligencia y de la capacidad del amor que tienen los delfines, con la otra parte que no es tan linda, que es los pescadores que atentan o mueren los delfines por sus redes. Ujú. Sí, ese es un punto que siempre me gusta tocarlo, porque lo vemos en el trabajo, ¿no? En el trabajo con pescadores hay, como en toda profesión, hay profesionales buenos y hay profesionales malos. Los profesionales malos, digamos, en este caso son los pescadores que tal vez no tienen un apego por la naturaleza o lo ven simplemente como un recurso que hay que extraer, ¿no? Pero también hay que reconocer que en este grupo de pescadores, que es muy amplio, muy grande, hay los señores que son súper responsables, que son los que los primeros que van a levantar la voz cuando hay un tema de depredación o de afectación al medio ambiente, ¿no? Cuando hay derrames de petróleo, son los primeros que van a levantar la voz, por ejemplo, porque directamente les afecta en su trabajo diario. Y hay los que son muy apegados a la naturaleza, por ejemplo, hay señores que van a contar unas historias maravillosas de cuál es su relación con la naturaleza, ¿no? Para, como tú lo dices, ¿no? Para algunos de ellos, ver un grupo de delfines significa que hay buena pesca y muy probablemente lo van a usar como una clave para saber dónde tirar la red. Entonces muchos de ellos lo ven como buena señal, digamos, ¿no? Y en base a eso es donde nosotros comenzamos a construir con ellos un poco más, ¿no? Para que conozcan un poco más sobre las corrientes, sobre, por ejemplo, las cosas como el niño, o cositas un poquito más elaboradas, como por ejemplo, cómo ellos pueden ayudar a mejorar su arte de pesca, ¿no? O su forma de pesca. Cómo capacitarse o educarse es sumamente importante. Qué cositas hacerle al aparejo, a la red, digamos,
para ayudar a que el delfín o las tortugas, etcétera, lo detecten. Entonces, esa parte es importantísima porque tú bien lo dices, ¿no? En algunos casos se genera una competencia por un recurso y esto es natural. Lo único que hay que hacer es hacerle entender a los señores que están en el mar que el mar es para todos, ¿no? Y hay que compartirlo y aprender a compartirlo. Sí, A veces no es fácil, pero hay que hacerlo. hay muchas cosas que quiero puntualizar, Joana, porque la maravilla de la comunicación y sobre todo de vivir en democracia es tener la capacidad de que cada uno exprese lo que siente, lo que cree y lo que opina. Yo a nivel personal, y desde esta página, yo hace 9 años que no como carne roja, casi 2 años que no como ni pescado ni pollo, por lo cual el tema de la pesca para mí, ojalá, yo sé que es un tema cultural, histórico, etcétera, pero lo quiero decir porque si no mucha gente que ve la entrevista dice, oh Ignacio, pero ¿cómo? Si la pesca, si son seres vivos, si comer pescado, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que tenemos recursos de más y tecnología además como para poder vivir sin tener que consumir ni pescado ni ningún tipo de animal, ¿no? Dicho esto, como el cambio ojalá fuese de un día para el otro, pero lamentablemente no va a ser así, hay que empezar a crear conciencia. Y en el crear conciencia con los pescadores, por eso lo voy a relacionar mucho con los pueblos originarios, como la tribu de los Bora, ahí en Perú. Los pueblos originarios que tienen una noción bien clara de lo que es vivir en armonía con lo que les da la naturaleza. Y eso tiene que ver con pescar solo lo que necesitan para comer, para alimentarse. Tiene que ver con el comercio, que me gustaría avanzar ahora a ese respecto, ¿no? Que en definitiva el ser humano moderno y con este progreso ha generado eso del acumular, de la riqueza, de pescar más de lo que necesita o cazar más de lo que necesita, o etcétera, para generar una riqueza económica, pero que en definitiva, como incluso en los lugares donde están en plena selva o donde tienen antepasados muy recientes o están en contacto con pueblos originarios, se ha perdido eso, ¿no? En el afán de este mundo moderno nos hemos olvidado de ciertos conocimientos ancestrales que tienen que ver con la sabiduría más importante, que es la que estar en armonía con los animales. Me imagino que ustedes lo pueden palpar ahí mismo en la labor que hacen con Pro Delfinus, ¿no? Sí, es cierto, hay mucho de eso y esto es porque, bueno, en particular en la Amazonía hay una migración, ¿no? Hay gente que llega a la Amazonía y que tal vez, por ejemplo, no va a entender o no conoce de estas tradiciones que mencionas, como por ejemplo es solamente capturar lo que van a comer. Y es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? Tanto por el lado de las comunidades nativas, para poder capacitarlos y que puedan explicar sus tradiciones y de esa forma también mantener ese legado cultural, ¿no? De que ellos que tienen ellos tan presente, que lo viven día a día, que lo siguen aplicando, pero que también es importantísimo que se mantenga. Y en ese punto, la biodiversidad, como yo la veo, no solamente de animales, pero también de culturas, ¿no? Y es muy, muy presente en el caso de la Amazonía. Y por el lado de los inmigrantes también, que llegan a comunidades donde ellos tal vez no entienden cuáles son las costumbres, la cultura, es importantísimo hacerles entender de que ellos tienen, sobre todo comunidades indígenas, tienen un legado y que se tiene que continuar siendo respetado, ¿no? Entonces, siempre es la parte de compartir la que tenemos problema, ¿no? Sí, Siempre queremos que nuestra opinión sea más la que prevalezca, pero siempre tenemos que estar abiertos, como tú bien lo dices, a oír a los demás. yo creo que tiene que haber un tema de humildad de entender que la madre naturaleza nos da todo, desde que nacemos hasta que morimos. En tener la humildad para sobre todo, y uno que ha sido inmigrante, que es inmigrante, yo he vivido en 6 países, entender, y esto me voy a tomar un apartado, de cuando uno llega a otra tierra que no fue la que lo vio nacer, uno tiene la obligación primero de respetar la cultura, las costumbres de esa tierra que te da una oportunidad de vivir, de comer, y después creo que incluso que defender esa tierra más que el que nació ahí. Esa creo que es fundamental. Entonces, nosotros hablando con las comunidades de los Bora, por ejemplo, ellos luchan contra, bueno, ni que hablar, estando ahí en la selva, luchan contra la minería clandestina, contra la tala de bosques y de la Amazonía clandestina, contra los cazadores.
Y qué importante es el cambio de conciencia, ¿no? Fundamental para que podamos entender lo importante que no somos parte de la naturaleza, que somos naturaleza. Yo se lo digo en mi libro Despierta por el Planeta, que la naturaleza, todo es parte de un todo. El peor invento que hizo el ser humano fue separar. Entonces, cuando creemos que estamos por encima o que somos algo diferente a la naturaleza cuando nos equivocamos. Te quiero leer, Joana, un par de mensajes que nos están llegando. Claro. Dice Grace Torres Lugo, muy buen día desde Puerto Rico, nos están viendo. Osana Costa desde aquí de Uruguay, dice buenas tardes, Nacho, Dios te bendiga, gracias Osana. Erendira Villanueva desde México dice, hola Nachito, buenos días, bendiciones y felicitaciones por compartir con la audiencia las cosas maravillosas que nos ofrece la naturaleza y lo que podemos hacer para preservarla. Como he dicho antes, es lo único que podemos dejar a nuestros hijos. Joana, felicitaciones por esa labor tan humana que realizan todos para proteger lo que aún tenemos, esos animalitos tan maravillosos e inteligentes. Dios los bendiga siempre. Isabel Salas, que comparte el amor por los cetáceos contigo, Joana, dice, gracias a Joana por su linda labor de educación ambiental que realiza con pescadores, niños, comunidades nativas, en fin. Yo quiero ir a las expediciones y trabajo en terreno con los delfines amazónicos. Ja, ja, ja. Tengo entendido que han podido realizar una importante labor de marcaje e investigación con estos animalitos. Aprovecho para dejarte la pregunta abierta, Joana. Sí, claro, qué buena pregunta. Miren, el 2018 hicimos el marcaje de casi 8 animales, 8 delfines rosados, de la especie de la rosada, ¿no? Que es muy icónica para la Amazonía. Ujú. Lo estamos viendo en imágenes a mis espaldas, todo lo que ustedes realizaron en Ah, esa oportunidad. ya, súper. Y estuvimos varios días en la reserva de Pacaya Samiria, en el Perú, que es una reserva maravillosa, y invito a todos los que tengan la oportunidad de visitar Perú, que se den un salto por la reserva. No es tan fácil llegar, pero se puede hacer. Y es inmediato, o sea, llegas a la reserva y vas a ver una cantidad de delfines bastante buena. Y ahí trabajamos por unos días, marcamos 4 animales y esta es la primera vez que se realizó marcaje satelital de delfines de río en el país. Y creo que de delfines de río, de delfines en general en todo el país, por lo menos. Y otros 4 tags se colocaron en Nucuray porque es una zona que no es reservada. Entonces la idea del marcaje era de comparar cuáles eran los movimientos de los animales en una zona reservada y una zona no reservada. Y esta información es parte del doctorado de una compañera del trabajo, de Elizabeth Campbell, a la que le mando muchos saludos. Ella está analizando estos datos y de lo poquito que ella ha analizado hasta el momento, ha observado de que los delfines, hay algunos, la gran mayoría, no se alejan de su casa, digamos, ¿no? Y por eso es importantísimo poder mantener estas casitas, ¿no? Para ellos. En el caso de la reserva es relativamente un poco más fácil porque está en una zona protegida, pero en el caso de fuera de la reserva de este lugar, Nucuray, es un reto más grande. Y es un reto en el que toca trabajar más fuerte porque hay que, como tú lo mencionaste, ¿no? Hay actividades como pesca ilegal o minería ilegal de que se van a sobreponer encima de la casa de los delfines, digamos. Entonces es un trabajo un poquito más de más retos, pero que mucho más satisfactorio tal vez, ¿no? Quiero hacer hincapié en dos cosas que te voy a preguntar para que la gente entienda, poder cuantificarlo, por lo menos darle otra visión y otra dimensión. ¿Por qué son importantes los delfines rosados en el río Amazonas? ¿Y cuál es la realidad al día de hoy de estos delfines? Y si hay protección o no. ¿Cuál es la realidad en el país a nivel legal, a nivel de cultura? ¿Y qué es lo que está pasando con los delfines? Sí, claro. Los delfines amazónicos, bueno, en el caso de Perú tenemos solamente 2 especies, una que es el rosado, el típico rosado, y otra que es una especie más chiquita y tal vez menos conocida, que es el sotalia. Es gris y es mucho más pequeño, ¿no? Y actualmente en el país están protegidos, creo que en la mayoría de países de Sudamérica, que es donde estas especies habitan, y son importantes porque los delfines son predadores tope, es decir, ellos van a ayudar a controlar la cantidad de peces que hay en los ríos, y son sumamente necesarios.
Pero también no nos olvidemos que además de tener un rol ecológico, tienen un rol, yo lo llamo cultural, porque es parte de la cultura de estos pueblos amazónicos, ¿no? Ellos tienen muchas leyendas donde hablan de los delfines. Las leyendas son muy interesantes. Yo los invito a que las revisen en la web, pero tienen una conexión con los delfines porque estas comunidades tienen una conexión con casi todos los animales. El delfín es uno de ellos. Entonces también tienen un valor cultural. Y por otro lado, los delfines pueden servir también como especies paraguas, ¿no? A veces hay pescaditos chiquitos que nadie los va a cuidar porque son poco conocidos, poco populares, digamos, pero al tener una especie carismática como un delfín, protegiendo hábitats completos o, por ejemplo, zonas reservadas. Esto puede servir como un paraguas o un protector para todas esas especies chiquitas y que no son tan conocidas, digamos, ¿no? Entonces, tiene varios roles, yo le veo la importancia de los delfines. Además de ser unos seres extremadamente inteligentes, que comparten características incluso superiores al ser humano, ¿no? Porque ellos tienen un sentido ahí en la frente y ese sonar maravilloso que tienen, hace que, de hecho, cuanto uno más investiga sobre los delfines, se da cuenta de la inteligencia que tienen y la capacidad también de la empatía y el amor. Son incluso, junto con los seres humanos, ellos juegan y se divierten y juegan, hacen un montón de comportamientos. Como hablamos siempre con Isabel Salas, ¿no? El conocer es proteger, y yo creo que el ser humano también no ha tratado, no ha difundido mucha información, porque si realmente entendiéramos la complejidad y la maravilla que son los delfines como tantos seres, no les haríamos lo que les hacemos, o por lo menos tendríamos que tener un poco más de, no sé ni cómo transmitirlo, y un poquito menos de impunidad para todo lo que hacemos. Te leo algunos mensajes, dice Erlinda Capillera de Uruguay, dice, muy interesante, así es el apego a la naturaleza, y no todos tienen que lucha, como dice Joana, entender la tradición, el legado, la cultura. Felicitaciones, hermosa labor. Emelia Chávez dice, felicidades y bien que haces la voz, mi apoyo absoluto de California, dice. Bendiciones, excelente labor. Isabel Sala dice, jaja, hola Carito. Dice, le saludo a Caro, Carolina, que le habla desde España. Se conversan también acá, Joana. Ah, ok, Y qué bien. dice Maritere Bersky, dice, me parece grandiosa la labor de Joana y lo importante que es compartir esta información para concientizar. Bendiciones. Dijiste algo importante, Joana, que nosotros más adelante en el programa vamos a recogerlo también para hablar con respecto a las tribus y este conocimiento y a esta sabiduría, ¿no? Leyendas que como tantas cosas nos enseñaron que hay pobrecitos, la ignorancia de las tribus originarias, que no sabían nada, y hoy por hoy los grandes físicos y los grandes profesores de las más grandes universidades hablan de que todos somos parte de un todo, que la conexión, la energía, que, bueno, hay un montón de cosas que al parecer lo que nosotros nos enseñaron a menospreciar la sabiduría de los pueblos originarios es más grande de lo que nosotros creemos. Hablando de delfines y también Pro Delfinus no se queda ahí, porque también están trabajando mucho con las tortugas marinas, tortugas que son seres también absolutamente increíbles. Contanos un poquito también de la labor que realizan con ellas. Gracias por la plataforma para hablar un poco de tortugas. De hecho, las tortugas, bueno, nosotros trabajamos con tortugas marinas. Una de las principales amenazas es la captura incidental, o sea, la captura no deseada, casual. Y para eso estamos trabajando con pescadores nuevamente para que ellos reduzcan este impacto no deseado en las tortugas marinas. Pero hay una especie en particular que nos tiene muy preocupados y lo quiero compartir con el programa porque es una especie que está en toda la costa del Pacífico oeste, digamos, ¿no? Es la tortuga laúd del Pacífico, ¿no? Del Pacífico Oriental, digamos. Esta tortuga anida en México, Costa Rica. En Perú no tenemos lugares donde aniden esta especie, pero sí vienen a Perú, a aguas peruanas, chilenas, ecuatorianas, a comer porque, bueno, hay muchos grandes afloramientos y disponibilidad de recursos de pesca, ¿no? Estos animales al venir a comer acá caen en forma incidental y un ejemplo que quiero mencionar es que si bien antes México y Costa Rica tenían las playas más numerosas de anidaciones de esta especie, podrían ser un par de miles tal vez,
en México, en una playa en particular, ahora llegan 9, 7 animales a anidar. Y esta declinación tan abrupta, lo único que ha provocado es que la especie vea una declinación así, casi demasiado Abrupta. esteposa. Exacto. Entonces, los modelos matemáticos de poblaciones realmente indican de que si no hacemos algo, en los próximos 50 años o 100 podríamos ver la desaparición de esta especie. Entonces, un llamado a todas las personas que tengan información sobre la UDES en el Pacífico Este, que por favor las compartan. Hay websites, en redes también la pueden compartir. Ayuda mucho cuando las personas reportan, ¿no? No tienes que ser biólogo para trabajar con estos animales. Si ves una de estas tortugas, repórtala. Si conversas con un pescador que te comenta que la suele capturar, conversa con él para que se contacte con los grupos locales en cada país y puedan conversar y ver formas de solucionar este problema, ¿no? Es una especie que nos tiene sumamente Sí, de preocupados. hecho nosotros en el Día Mundial sin Bolsas de Plástico, y hemos estado hablando mucho sobre las tortugas en nuestro Despierta por el Planeta, le queremos decir a la gente, aprovechemos, Giovanna, para decirle, no utilicen bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque la bolsa que vos utilizás por 15 minutos, 30 minutos, lo que sea, esa bolsa va a ir a parar al mar, al océano, y las tortugas se alimentan de lo que serían aguas vivas, confunden las bolsas, se las tragan y se mueren. Así que una tortuga que está muriendo por una bolsa puede, seguramente es culpa tuya. Tú eres el responsable porque es la consecuencia de tus actos. Así que quería aclarar esto porque muchas veces nos dicen cómo podemos ayudar y colaborar. Si no estás salvando tortugas, por lo menos haz lo que está en tu poder para no ser el causante directo o indirecto de su muerte. Varios mensajes Y, que están llegando. Nos dice Erika Yasmín Áviles, dice, son animales muy tiernos, hablando de los delfines, ¿no? Tuve la oportunidad de tocar un delfín en Cozumel. Ojalá, Erika, haya sido. Te tiraste al mar y justo apareció uno y lo pudiste tocar. Ojalá, que no haya sido ni en un acuario ni nada. Ojalá. Se dice, Grace Torres Lugo dice: se dice que los delfines están con nosotros para subir nuestra energía. Seguramente por su capacidad, lo que hablábamos, ¿no? La capacidad de dar amor y la capacidad de conectarse y su inteligencia. Carolina Martínez desde Madrid dice: gracias, Joana, por la excelente labor que hacen desde Prodelfinus. Erika Yasmín nos dice: yo tengo una discapacidad, no puedo mover mi mano derecha, pero desde que tuve contacto con el delfín puedo mover un poco más mi mano y mis crisis visuales disminuyeron. La magia, ¿no? La magia de conectarse con la naturaleza, de conectarte con la esencia, con la vida, con la creación, con Dios. Esa energía que hablábamos, que los pueblos originarios saben tanto por tradición y por sabiduría, y que ahora el hombre moderno que quiere buscar agua en Marte, en lugar de no tratar de contaminar la que tenemos acá, se está dando cuenta a través de la ciencia que en definitiva no hay nada más importante en la vida que proteger la vida misma. Dice Isabel Salas: los pescadores son maravillosos, tienen gran sabiduría y poder trabajar mano a mano con ellos es una gran labor. Gracias, Joana y Pro Delfinus, por aceptar la invitación y participar en el programa. Hablando, Joana, de participar, ¿cómo la gente puede colaborar con Pro Delfinus? ¿Cómo puede contactarse con ustedes? ¿Cómo los puede ayudar? ¿Cómo puede colaborar? sí, bueno, de hecho nos pueden contactar por redes. Estamos en Instagram como Prodelfinus Perú, en Facebook como Prodelfinus, por la web, etcétera. Y algo que sí pueden hacer, que siempre yo pienso que uno puede hacer cosas pequeñas que se van a convertir en cosas grandes. No, nunca escatimen el tamaño de sus actos o juzguen el tamaño de sus actos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo veo ahora con todo el tema de COVID es el uso de las mascarillas. En lo posible usar mascarillas reusables de tela. Hay muy buenas que tienen muchos filtros. He visto, este es número uno. Número dos, lo que dijo Ignacio, reducir el uso de plásticos de un solo uso. Es importantísimo tenerlo presente. Número tres, reciclar en la casa. Son actos pequeños, pero que suman mucho. Da flojera, pero hay que hacerlo. Y número cuatro, lo que yo veo ahora último es muchas mascarillas descartables tiradas en la calle. Por favor, esas mascarillas
O sea, yo vivo en Lima y junto al agua, al mar, y esas mascarillas si no son bien manejadas o no son bien colocadas en un basurero, van a ir a dar al mar y probablemente terminen en el estómago de algún animal. Entonces, evitemos eso, hagamos un buen manejo de nuestras mascarillas o guantes o lo que sea que estemos usando para la COVID, ¿no? Sin lugar a dudas, tomar Son pequeños conciencia. actos Sí, que cuentan. sí, pequeñas acciones. Y yo, con respecto a eso, Joana, te cuento que en el programa ya hace muy buen tiempo, un día me vino algo a la cabeza que lo compartí con la gente despierta por el planeta. Es que, en definitiva, primero nos han hecho creer siempre que no tenemos poder, ¿no? Como individuo que no podemos hacer nada al respecto, porque claro, qué conveniente es que te digan que no podés hacer nada y que todo te lo tienen que dar los demás, ¿no? El Estado, el gobierno, Pepito, quien sea, ¿no? Entonces es muy conveniente tener gente que piensa que no puede hacer nada al respecto. Y lo segundo que me vino a la mente es que en realidad en el universo, señores, me gustaría que comentaran esto si están de acuerdo, si no, en el universo no existen cosas grandes. Por definición no hay cosas grandes, porque todo está hecho de pequeñas cosas. Los átomos, las células, una montaña. Todo está hecho de pequeñas cosas. Entonces, cuando hacemos hincapié de Despierta por el Planeta, de que la unión hace la fuerza, tiene que ver con eso. Nosotros creamos realidad y cambiamos la realidad todos los días con nuestros pequeños actos, porque hay una ley universal que nadie puede escapar, que se llama causa-consecuencia. Tú haces algo y eso genera una consecuencia, incluso siempre más allá de lo que te puedes imaginar. Quiero aprovechar, Joana, antes de pedirte que le des un mensaje a toda la gente de Despierta por el Planeta, para decirle a los amigos que están mirando el programa, si quieren preguntarle algo a Joana con respecto a los delfines, a las tortugas, a su labor, este sería un gran momento. Y te pido a ti, Joana, que le des un mensaje de lo que has visto, de lo que ven, de lo que están en contacto con los pueblos originarios, de esa sabiduría, a través de la ciencia, a través del conocimiento en todos los aspectos de la vida, porque lamentablemente, Joana, creo que vivimos en el mundo del conocimiento, pero no en el mundo de la sabiduría. Entonces, desde tu experiencia en tantos años y que has visto, ¿cuál es el mensaje que esta actividad y este propósito a lo que le dedicas tu vida y tu tiempo te han transmitido directamente los delfines, las tortugas, la naturaleza? ¿Cuál es el mensaje que les quieres dar a nuestros amigos aquí en Despierta por el Planeta? Yo creo que un mensaje de ser curioso, preguntarte por qué, para qué. Desde el punto de vista de los animales, puedes preguntarte para qué están acá, pero también pregúntate para qué estás tú ahí, ¿no? Yo creo que ser inquisitorios, ser críticos, puede ayudar mucho al progreso no solamente del conocimiento, pero también como sociedad, ¿no? Un ejemplo es, me decías qué cositas pequeñas podemos hacer, o algo que se me escapó, es qué estamos comiendo. Si vas a comer un pescado, por ejemplo, y te interesan las especies marinas, pregunta al cocinero de dónde sale ese pescado, cómo fue pescado, quién lo pescó, y tal vez te enteras un poco más de qué tipo de pescador es el que trae tu alimento a la mesa, si lo capturó en una forma legal, usando buenas prácticas de pesca, cómo fue esta operación, ¿no? Y también puedes aprender un poco más sobre las vedas o las tallas mínimas de pesca, cositas así, porque esos son nuestro diario, ¿no? Tenemos que comer, en mi casa se come pescado una vez a la semana, pero somos bastante cuidadosos de saber de dónde lo estamos trayendo, quién nos lo está vendiendo. Y esas son pequeñas cosas que a veces uno no lo piensa, pero es esta curiosidad interna la que tenemos que despertar un poco más, ¿no? Y saber cuál es nuestra interconexión, ¿no? Mis actos están muy relacionados con aquellos de los pescadores, aquellos de los agricultores, eh, los conocimientos tradicionales de las comunidades, mi sociedad, mi comunidad, mi barrio, etcétera, ¿no? Entonces, pensar un poco más en tu posición en la comunidad y cómo puedes ayudar a que mejore.
Sobre todo eso que dices que es fundamental, tener la inteligencia para usarla con algo que se llama espíritu crítico, que es lo que menos utilizamos en este mundo y que nos deberían enseñar desde pequeños, el por qué, el para qué y el por qué pasa esto y por qué yo tengo que hacerlo y por qué es así y no puedo hacer otra cosa y quién me obliga y dónde está mi libertad para elegir. Todo eso a través de la conciencia y sobre todo también en estar dispuesto a servir. ¿De qué manera yo puedo servir a la Madre Tierra? Porque si la Madre Tierra me da todo desde que vengo a este mundo hasta que me muero, ¿de qué manera puedo servir yo y seguir generando y puedo servir a la vida? Meto un inciso muy personal, que siempre lo decimos del primer día en este programa cuando hablamos del veganismo, del consumo, no. Acá nosotros no decimos cómo hay que hacer las cosas, simplemente uno transmite lo que hace y en su experiencia. Y lo bueno de estar comunicados es que todos compartamos diferentes experiencias. Yo llevo 9 años sin comer carne roja, 2 años sin comer pollo y pescado y aquí estoy. Entonces, qué importante tomar conciencia y a partir de la conciencia tomar acciones. Siguen llegando preguntas para hacerte, Joana. Dice Silvia Clichin, dice, ¿cuántos delfines rosados calculan que quedan en la Amazonía hoy por hoy? Es una buena pregunta y eso es de hecho parte de la tesis de mi compañera Elizabeth Campbell. Ella ha hecho transectos, ¿no? Ha hecho transectos en la selva, pero es sumamente difícil estimarlo porque los delfines no es que, primero que no están en grupos grandes, en manadas grandes como los delfines marinos, eso de 3, 5 animales. Y la selva tiene muchas dificultades, ¿no? Primero a veces está lloviendo, luego no logras ver todo el campo visual del agua, de la parte de los ríos, porque hay siempre árboles y las épocas de creciente o de vaciante, o sea, cuando el agua está alta, cuando el agua está baja, cambian mucho. Entonces es un número que no se sabe realmente. Se tienen estimados en algunas zonas de cuántos animales por kilómetro, tal vez hay kilómetro lineal, pero es una pregunta dificilísima de Dificilísima hacer, de y hacer. de responder. Claro. Sí. Me dice Erendira de México, dice, me gustaría saber si es cierto que los delfines sienten tu estado de ánimo, porque en una ocasión entré con delfines por primera vez, tenía miedo y se mantenían cerca de mí. ¿Es verdad eso? Dice. Bueno, como tú dices, espero que no haya sido un delfín en cautiverio, pero por mi experiencia lo que he observado en el mar es que son muy curiosos. Delfines y ballenas también. Generalmente se acercan al bote a ver qué es. Supongo que verán una cosa flotando y tienen curiosidad. Entonces son muy curiosos. Algo que mencionaste es de que los delfines tienen la parte del cerebro de la comunicación y de la socialización muy desarrollada. Entonces, es posible de bueno, de hecho que van a reconocer la presencia humana ahí, y esa conexión individual que sucede del humano hacia el delfín no se puede medir realmente, varía mucho de persona a persona y hay personas que están mucho más conectadas con la naturaleza que otras, ¿no? Entonces es muy rico sentir eso. Yo creo que tenemos una conexión natural y real que tiene que ver con la energía, ¿no? Con la vibración y los delfines seguramente, porque no están contaminados en todas las tonterías que hemos creado nosotros, los seres humanos, están conectados realmente con la vida. Seguramente, y esto va a título personal, nos miran, ven nuestro accionar y dicen, pobrecitos, pobrecitos estos seres, menos mal que estamos nosotros, vamos a darles amor, vamos a tratar de transformarlos un poquito, porque yo me imagino, ¿no? Estoy pensando, visto desde ese lado como tantos animales nos ven y nos dirán, pobrecitos estos seres por nosotros, ¿no? Que tenemos tanta capacidad y la utilizamos para cosas que seguramente para los animales son incomprensibles. Maritere dice, Joana, lo que has dicho de las mascarillas es muy importante, ahora se han sumado para que también la gente haga un mal uso y las dejen desperdigadas por todas partes. Es lamentable y triste que la gente no entienda el daño que hace y la repercusión que esto tiene en la higiene y bienestar del planeta. Yaritza García nos saluda. Erlinda dice, Joana, ¿cuántos colores de delfines hay? ¿Cuál está en extinción? Sí, bueno, sobre los delfines amazónicos en Sudamérica en particular, ¿no? Hay el delfín de colores, que yo sepa, solo hay el rosado, y esto tiene muchos matices, ahí sí hay que mencionarlo, ¿no? Tal vez es un rosado pálido, algunos, por ejemplo, tienen coloraciones plomas y rosadas, ¿no? Pero sí, sería el rosado.
En el mar se habla a veces de franjas o coloraciones un poco amarillentas, grises, negras, blancas, pero no se conocen los delfines por los colores. Creo que el único al que le llaman rosado es el delfín amazónico. Con tanta variedad, con tanta biodiversidad y con tanta maravilla que Dios ha creado esto, que es el planeta Tierra, que se ha lucido porque tenemos tanto que ver, tanto lo cual maravillarnos. Somos testigos de un milagro increíble de la creación más maravillosa que es el planeta Tierra, que es nuestra casa, que nos permite sorprendernos y estar conectados con seres como son los delfines, como son las tortugas, y que hacen de eso la manera más maravillosa de enriquecer nuestra propia vida, que tiene que estar directamente conectada con estos seres, con lo que nos rodea, con el amor y con la vida. Y eso es lo que hacen en Pro Delfinus, y por eso les queremos agradecer profundamente que hayan estado en contacto por primera vez, y esperamos que no sea la última aquí en Despierta por el Planeta. Joana, una frase que siempre la repito y que no es solo una frase, sino que es un sentimiento de verdad, porque por eso existe Despierta por el Planeta. Siempre que Pro Delfinus quiera que este humilde programa difunda cualquiera de sus actividades, nosotros vamos a estar más que felices. Las puertas y las ventanas de Despierta por el Planeta van a estar siempre abiertas para la ONG Pro Delfinus desde nuestro querido Perú. Muchísimas gracias y gracias por la plataforma, por acceder al grupo que te sigue en Despierta por el Planeta. Muchas gracias por la invitación y felices siempre de hablar de naturaleza, de conexión, de cositas chiquitas que podamos ir haciendo y como Prodelfinos vamos a seguir trabajando y esperando estar en contacto, mantener el contacto con ustedes. Y le mandamos un abrazo enorme de luz y de amor a todos nuestros hermanos peruanos, diciéndoles: defiendan lo suyo, defiendan su flora, defiendan su fauna, defiendan sus recursos, porque si hay un pueblo que ha sido bendecido y un país que ha sido bendecido con eso, con una gran variedad, es Perú. Háganlo por ustedes, por sus hijos, por sus nietos y por todo el resto de los habitantes del planeta que amamos a la Madre Tierra. Un gran abrazo, Joana, bendiciones, y estamos muy pronto en contacto. Muchas gracias, Ignacio. Saludos a todos. Gracias. Bendiciones. Chao. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y estés en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Vas a recibir programas de Despierta por el Planeta, videos de pensamientos, reflexiones y lo más importante, que estemos en contacto, porque el cambio que queremos ver en el planeta comienza por nosotros.